Míralo, los problemas son eso, temporales. No, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. No, hay un problema mayor que es eterno. Y nuestra misma familia tiene ese problema, el cual es eterno. Nuestra misma familia tiene ese problema. Y en vez de nosotros buscar al Señor y luego llevarles al mensaje y decirles, ¿sabes qué? También tienes que huir de ese problema eterno. Nos enfocamos en esto. Como no sé dónde, en qué clase dijo en la iglesia. Nos enfocamos en que se nos rompió una uña cuando en realidad tenemos cáncer. ¿Cuál es, qué es en ese ejemplo? ¿Qué es el romperse una uña? Una enfermedad terminal, los problemas familiares, los problemas económicos, los problemas, qué sé yo, de abuso que pudieras haber tenido en el pasado, son problemas, eso es el romperse una uña. El cáncer es tu corazón, que está apartado de Dios. Bueno, el de ustedes no, digo, ¿no? Sino el corazón de las personas que están apartados y que tiene que ser sanado. Y eso es a través de la reconciliación con Dios. Cuando una persona ve eso, entonces cuando te da la enfermedad, tú sigues en paz. Estás tranquilo. Puede ser que me muero, sí, genial. ¿No? Para el Face, ¿sí o no, Teo? Teo entra cuando yo estoy con todos los chupones ahí así. Me mira asustado y yo le hago al Face, le digo. Porque es que, hermanos, hemos solucionado el mayor de los problemas. Nuestra vida está en las manos de Dios ahora. El mayor de todos los problemas fue quitado. Nos vamos a preocupar por problemas temporales. Lo vamos a hacer. Cuando conocemos al Señor, ya no lo hacemos. Y entonces tenemos fuerza y paz y tranquilidad para enfrentar muy bien. Y ya está solucionado el más grande. Ahora sí, a ver, ¿dónde están los problemas pequeños? Vengan, pues vengan. Con el Señor nos levantamos, con el Señor lo afrontamos, con el Señor hasta vencemos. ¿Me dejo entender? ¿Ven? Muy bien. El énfasis aquí está en que los sufrimientos del impío, fuego eterno, ¿no? Son para siempre. Cuando dice fuego eterno es los sufrimientos del pecador, aquel que no está con Cristo, son para siempre. En los velorios dicen, ay, no, en todo velorio dice, ya está con el Señor. Falso. Está descansando, ya no está sufriendo, está con el Señor desde arriba, me cuida del cielo. Falso. Si no es creyente, si no es hijo de Dios, no está con el Señor. Más bien está en sufrimiento eterno. Y eso es doloroso. No hay esperanza de redención. No hay esperanza de redención. No hay esperanza de restauración para aquellos que llegan al infierno. No lo hay. Por eso la invitación es en esta vida, mientras estamos vivos. ¿Mm? Otra vez, volviendo, haciendo el ejemplo al revés. Si tú sabes, Cristian, que tienes cáncer terminal, ya 2 meses de vida, un mes de vida nomás, cáncer terminal, sí o sí te vas para el más allá, sí o sí, ok. Pero a la misma vez, tienes, um, ¿qué pudiéramos decir? Tienes un diente picado, ok, tienes un diente picado. Y de un momento a otro, ¡pum!, desaparece. Ya, perdón. ¿Cuál sería tu mayor problema? ¿El diente picado o el cáncer para ti? El cáncer, ¿sí o no? Pero es real el diente picado. Está molestando. Pero el cáncer es su problema. Pero una vez que el cáncer es quitado, ¿no habrá gozo en tu corazón? ¿No habrá alegría en tu corazón? ¿O preferirías
quitar el diente picado y que continúe el cáncer. Sería absurdo, ¿no? Eso es la vida espiritual. Sí, sí, no hay problema. No hay problema, no hay problema. Sí, no hay problema. Eso es la vida espiritual, ¿ves? Si solucionamos la vida espiritual, entonces, si solucionamos nuestra estancia eterna, entonces tenemos fuerza para ubicar. Tendremos fuerza para, tendremos fuerza para dedicarnos incluso a los demás, pero ya tranquilos, ¿no? Ya no estás con la presión ya del cáncer encima, ¿no? Amén. Mateo 3:12, por favor. Mateo 3:12. Mateo 3:12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja, es decir, los no creyentes, los que lo rechazaron, en fuego que nunca se apagará. Fuego eterno y fuego que nunca, nunca se apagará. Increíble, ¿no? Es un fuego que no se va a apagar. Terrible, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? De ti, de ti, de ti, de ti. Ah, Pedrito, ¿verdad? Pedrito. Terrible, ¿no? Está bien, está excelente, hasta para los niños, ¿no? Hasta para los niños está la enseñanza. Muy bien, la idea que se comunica aquí es que los tormentos del infierno no solamente son eternos, sino que no disminuyen, nunca se apagará. O sea, no hay disminución. ¿Eh? Primero, el fuego habla del dolor, de la intensidad del dolor. ¿Ok? Y luego dice fuego eterno. Significa que será para siempre. Y ahora que no se apaga, ¿qué significa? Que la intensidad se mantiene. No solamente es eterna, sino que la intensidad no baja. Se mantiene. Varias maneras de describir, ¿te dan cuenta? El infierno. ¿Sí? Nunca habrá ningún alivio para los condenados. Jamás. Apocalipsis 20:10. Apocalipsis 20:10. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Lago de fuego y azufre. ¿Mm? Ahora, ¿por qué dice lago? Tengan en mente ustedes que donde está Cristo predicando hay un río llamado el río Jordán, que nace por el norte, de Palestina, ¿no? Del norte, de las cumbres, de los nevados, de ahí nace ese río, y en realidad no es un río como el río Guayaga. El río Guayaga es poderoso comparado al río Jordán, donde fue bautizado Cristo incluso. En épocas de sequía parece un riachuelito pequeño, es el río Jordán. ¿Te acuerdas en el Antiguo Testamento que vimos? ¿No? Es un río, es un riachuelo nada más. Pero en tiempos de creciente, bueno, pues puede desbordar un poco, ¿no? Como las quebradas que desborden y se hacen grandes. Pero aún así no es muy grande el río Jordán. O sea, no describió aquí Cristo, si quiso representar grandeza o inmensidad, no habló acerca de un río de fuego y azufre, sino que usó aparentemente las figuras, las masas de agua más grandes que tenían cerca ahí los lugareños. ¿Y qué sería? El lago de Galilea, o llamado también mar de Tiberias o mar de Galilea. Pero el lago de Galilea es navegable, ahí es donde se dio por las tormentas en la barca y se formaban olas, o sea, es un lago inmenso.
inmenso. También más al sur está el Mar Muerto, que es otro mar inmenso también de puro agua salada, ¿no? Bien salada, más salada que el agua del mar. Más salada. Tú te echas ahí y flotas, ¿no? Hemos visto en fotografías cómo flotas. No te ahogas ahí en ese mar. Por eso le llaman mar muerto, no hay nada de vida, ¿no? Tiene harta sales que se ha acumulado por siglos y siglos y siglos, que el agua se ha hecho bien salada. No llega al mar ese ave. Es lo que cae del río Jordán, atraviesa y ahí desemboca, pero no, ahí se seca. Por la calentura, por el desierto, se seca, no cae, no llega al mar. Y entonces no desemboca. Y entonces al llegar lleva sales minerales que al final se hizo pues, un lago bien salado. Pero es inmenso, inmenso. Más el mar de Galilea o lago de Galilea, entonces Cristo dice, un lago de fuego y azufre. Y los que escuchan entonces están pensando, wow, es inmenso. Es inmenso. ¿Ve? Esta descripción se da para comunicar la inmensidad y el poder del infierno. ¿Ve? El juicio del infierno no es solo unas gotas o un pequeño arroyo de tormento o un río Jordán de tormento, es un lago inmenso donde puede caber multitud. El juicio del infierno no es solo perdón. Los habitantes del infierno serán como hombres naufragando en un enorme y agitado mar de ira divina, arrojados de un lado a otro por las violentas y continuas olas de la indignación justa de Dios. Dime. Acá, por lo que veo, Paul, ¿no? El Paul Washer lo ve como un lugar, ¿no? El infierno, el infierno, el Hades. Es la interpretación histórica, reformada, bautista. ¿Sabes cuál es el problema? La interpretación que le dan específicamente a algunos pentecostales es una interpretación muy fantasiosa a veces, ¿no? De repente has visto la interpretación de otros, ¿no? O medio mesiánicos, o medio... Pero cuando tú veas interpretaciones de cristianos, revisa qué línea es. Si no está basada en la línea histórica, porque el cristianismo tiene una línea histórica de la cual se desvían muchos, se salen. ¿Sí? Se debe guardar esa línea histórica. No, sí, claro, todo, prácticamente. No, no es exactamente como reformadores, pero conservan todo esa línea, Mm, sino que se hace claro, se entiende, ¿no? Más o menos la distinción que el lugar eterno, ¿no? ujú. Ya es el agua de fuego y azufre, el lugar del infierno, el Hades, y ahí como es el lugar temporal donde estamos actualmente. Sino que como más o menos tengo esa concepción, me confunde que lo diga infierno, que lo diga el agua de fuego y azufre, pudieran ser dos lugares diferentes. No. En realidad son descripciones de una misma realidad. Son varias descripciones. Por ejemplo, para describirnos a Dios, se nos dice que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, bueno, en el Nuevo también, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento Dios es Padre, ¿no? Pero también se le llamaba el Altísimo, también se le llamaba el Eterno, Adonai, Elohim, en fin, el Shaddai, este, Yeshua es Jesús es el nombre en Jesús. Shalom, son nombres hebreos, ¿no? Hebreos, para decir paz. Pero eso es, o sea, son maneras de describir, pero están describiendo una misma realidad. Por ejemplo, a Cristo, el Cordero de Dios, ¿no? El león de la tribu de Judá, ¿no? Y fue Claro, la lanzado, muerte, ¿no? el Hades serán lanzados en el agua de fuego, azufre, para la noche de Ujú. la muerte. Ajá. Y justamente llegamos ahorita a eso. Ahí Ajá, llegamos. creo que me confundo un poco, o sea, me confundo cómo lo dicen, ¿no? Ujú. Quizás pudiendo Mira, profundizar en eso. míralo de esta manera. Um, hay la presencia del Señor, ¿ok? Es el estado de bienaventuranza eterna. Y hay un lugar de castigo eterno. Suficiente. Suficiente. Sino que, Eso es, ¿ve?
Entonces, Por eso digo, ¿cómo se va a describir el lugar eterno? Como reino de Dios, porque es, la ciudad no celestial. sé, pastor, sino que es como el seno de Abraham y el cielo son Claro. lugares diferentes, ¿no? Ahí se distinguen, y acá lo distinguió por Washington, En el muy antiguo, específico. lo que pasa es que en el Antiguo Testamento, el seno de Abraham era considerado, era una manera de decir la presencia de Dios, el regazo de Dios o la comunión con Dios Pero en el cuando cielo. morían todos iban al reino de los muertos. Ujú, Y cuando subió Cristo, ahí se llevó un gran número de cautivos, ¿no? Al ujú, momento que él ascendió. ujú. Ahora están en el cielo, ¿no? Ellos están en el seno de Abraham. O sea, también entiendo eso, que el seno de Abraham era el lugar anterior al cielo actual que tienen, ¿no? Es, No, no es que se ha creado nuevos cielos o no, no, nuevos lugares, sino no, que fue una manera diferente de llamarlo, una manera diferente de llamarlo en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que la Biblia, la revelación de Dios es progresiva, eso es el asunto, ¿no? Dios desde Génesis no ha dado toda su revelación así, ¡pran! En Génesis, todo tal como es, sino que a lo largo de casi 1500 años, ¿no? Dios, o sea, de escritores en las escrituras, ha permitido que escriban su revelación en un espacio de 1500 años. Por lo tanto, conforme iba avanzando el tiempo, escribían algo más de la realidad espiritual, algo más, y así comenzaron a escribirse los libros. ¿Ves? Y ahora ya tenemos obviamente la revelación total, pero pero pastor, por ejemplo, ¿no? Si ahorita el cielo, ¿no? Cuando justo muere se va al cielo, ¿no? La presencia de Dios. Entonces el cielo está al lado del, ¿no? Del infierno, ¿no? ¿no? Porque tomamos que la parábola, ¿no? Que dice de el Lázaro. rico y Lázaro, Uh-huh. es real, no es una parábola, Miren, ¿no? Y están separados por un cisne que se puede ver, ¿no? no, es que si tú lo estás viendo de manera literal, entonces vas a ver de verdad, por ejemplo, el trono de Dios, ¿no? La Biblia habla del trono de Dios. Sí, pero ¿y por qué Y, no sería en ese caso? el trono de Dios. La Biblia dice, habla del trono de Dios. ¿Te imaginas de verdad un trono de Dios? Literal. ¿O es que el trono de Dios habla de gobierno, de señorío, de poder? Porque si es un trono literal, entonces ¿de qué tamaño es? Porque si Él dice que sostiene el universo en sus manos, ¿de qué tamaño es ese trono? Ahora, la Biblia también dice que Él en sus manos nos sostiene. ¿De qué tamaño es esas manos? Y si es manos, entonces tiene codo, y también tiene hombro, y también tiene tórax, y también tiene intestinos. Entonces debe tener órgano reproductor. O sea, llegamos a esas cosas, ¿eh? Llegamos a esas cosas. Y no es así, solamente son simbolismos. Y simbolismos que Entonces, hablan de realidades mayores el todavía. diálogo que tiene Abraham con Lázaro, entonces no es un diálogo. No es un diálogo que te muestra una realidad espiritual. Por ejemplo, Isaías 6. Isaías 6 dice que Isaías vio, cuando Dios lo llamó, Isaías vio el trono de Dios. ¿De verdad vio el trono de Dios? ¿De verdad hay ángeles volando alrededor con 6 alas? Luego llegamos a las profecías de los libros proféticos y encontramos en las visiones que los ángeles tienen cantidad de ojos, pero son espíritus. ¿Para qué tendrían ojos? Eso representan omnipresencia tal vez, o omnisciencia, que todos lo saben, todos lo ven, ¿no? O sea, ¿te das cuenta? O sea, no, son cosas, son cosas simbólicas que cuando nosotros lo hacemos literales, entonces podemos entrar a cosas un poco extrañas, ¿no? Un poco extrañas, porque la realidad es mucho mayor, muy superior, mucho más superior de lo que nosotros estamos pensando. Sí, sí, puede ser, pues, no hay problema. Muy bien. Lago de fuego y azufre. Esta descripción, entonces, ¿qué hice? Denota inmensidad y poder del infierno, ¿sí? ¿Qué más? Mateo 13:42. Mateo 13:42. Dice, y los echarán en el horno de fuego. Ahora se le conoce como horno de fuego al infierno. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora se le conoce como el horno de fuego. La verdad que se comunica aquí
es acerca de la intensidad del infierno. Ahora esto es intenso. Miren, eterno, que se mantiene, la intensidad se mantiene, pero es una intensidad terrible, ¿sí? Que nos comunica el horno. ¿Te das cuenta cómo son figuras que nos van mostrando la realidad de lo que es el infierno? Solamente son figuras, pero todavía, a pesar que fuertes, débiles, ¿no? Y la intensidad es tan grande, tan fuerte del fuego del infierno, La que a realidad. eso los espíritus impíos que Ya están ahí. van a estar, no se van a acabar, no se van a, digamos, No se van a destruir, no se van a destruir, no se destruyen en ese sufrimiento eterno para siempre. No se acaba para siempre. Por eso les dije, o sea, compara los sufrimientos temporales con el sufrimiento eterno. ¿Cuál es el mayor problema que tienes? ¿El eterno o el temporal? Entonces el eterno, ¿qué pasa, no? O sea, primero soluciono el eterno y entonces verás todo lo demás como chiquito. Cualquier problema lo ves pequeño. Y entonces, psicólogos, ¿qué psicólogos ni qué psicólogos? Ya no más, ¿no? A ver, lo que pasa es que el mayor problema que uno se tiene, estamos viendo, es que no vivimos enemistados con Dios, ¿ok? Incluso nuestros problemas son como una especie de anticipo de lo que significa el infierno mismo. El vivir separado de Dios, el vivir lejos de la comunión de Dios, se manifiesta aquí en esta vida a través de nuestras miserias, a través de nuestras dificultades, de nuestros problemas. Pero cuando abrimos los ojos a la realidad de Dios y nos damos cuenta que estamos en peligro, no de estos problemas, sino del problema mayor, y lo solucionamos viniendo a Cristo, arrepentidos de nuestros pecados, recibimos su perdón, ¿no es así? Nos convertimos en sus hijos. Ahora no es que tus problemas se acaban, sino que ahora tu corazón por primera vez comienza a disfrutar de una tranquilidad y ves tus problemas como minúsculos y hay fuerza para afrontarlos. Y te das cuenta, esto no es nada, Señor, ayúdame. Y puede ser que te permite dar ayuda de la manera incluso como lo estás deseando. O también tu ayuda viene a través de fortalecerte y luego repararte cuando las cosas no salen como uno quiere, pero el corazón al final va a mantenerse así. El corazón sin Dios es como un vaso agitado, ¿no? Terrible. Pero una vez que viene al Señor y soluciona su problema mayor, el corazón se mantiene en paz en medio de los problemas. Entonces hay fuerzas, hay gozo, hay alegría. ¿Sí? El peor de los problemas, aunque duele, aunque angustia, de repente puede hacerte derramar lágrimas, pero estoy en las manos del Señor. Señor, ayúdame. Aquí estoy. Pero ya estás en paz. Ya no hay ese infierno aquí adentro en el pecho, esa opresión que a veces no deja ni vivir. ¿Por qué? Porque ha sido quitado el peor de los problemas. Y todos los demás ves como algo tan simple. ¿Ve? La promesa de Dios al venir a Él no es quitarte el problema temporal. Muchas veces sí lo hace. La promesa es perdonar tus pecados, que es el mayor de los problemas. Y entonces, ahora sí tienes los ojos abiertos y la fuerza de Dios para poder enfrentar los problemas como Dios manda, como Él ordena. ¿Y cómo lo hace el creyente? En paz, confiado. ¿Sí? Miren, un ejemplo de eso te voy a dar en Santiago. Santiago 1. Santiago de Chile me sale. Mira, te voy a leer lo que dice Santiago, lo que dice es de parte de Dios para los creyentes, ¿sí? Pero lo dice aquí Santiago, ¿sí? Escuchen, dice, hermanos míos,
le está diciendo a la iglesia, ¿no? Hermanos míos, tened por sumo gozo, es decir, gócense, alegrense, a los creyentes está diciendo, no está diciendo a los que no están con Cristo. Hermanos míos, gócense y alégrense cuando os halléis en diversas pruebas. Medio raro, ¿no? Que diga eso. O sea, lo que ordena es, cuando pasen dificultades, ustedes tienen la fuerza de gozarse en esas dificultades, no de estar destruidos y con un infierno interno, que es como una especie de anticipo chiquitito de una realidad eterna peor, ¿no? Es el infierno. Gócense, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sabiduría para enfrentar las dificultades, pero en paz, en tranquilidad, no con resentimientos, no con ira, ¿ve? No con angustia. ¿Me dejo entender? ¿Ve? Amén. Sigamos, por favor. Dime. No quiere, sufre. Mismo Jesús pasa esta copa de mí. No dijo nada, mantén esa copa. No, no resiste el cuerpo humano, la mente humana, los problemas, las dificultades, es tal dolor. Por más que tenemos esa confianza de que algo es un mayor problema, el cuerpo se resiste, no soporta. En el caso de Cristo, él no le estaba temiendo a una enfermedad o sus deudas. La angustia es porque era la ira de Dios sobre él. Eso era la angustia. Y aún así dijo, Padre, que se haga tu voluntad, ¿no? En el caso de los demás, en el caso de Job, pues él no estaba temiéndole a la ira de Dios. O sea, él sabía, ¿no? Él entendía todo esto. Él estaba sufriendo sus calamidades temporales. Y obviamente es cierto, el cuerpo humano se angustia. Pero luego está la fortaleza del Espíritu Santo para mantenerte en pie. ¿El creyente puede llegar al punto de la angustia? Sí, pero es levantado, es fortalecido, es la promesa del Espíritu Santo. Es la promesa. Y entonces encontramos los apóstoles llenos del Espíritu Santo muriendo felices en medio de Esteban siendo apedreado. Y dijo, uy, y comenzó a ver al Señor en los cielos, ¿no? Con ángeles y todo ello. Y después mira hacia abajo y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Medio raro, ¿de dónde aprendió eso? De su ejemplo, Cristo, ¿no? O sea, hay paz en el corazón en medio de las tormentas. El ejemplo que siempre uso, John Hus. La Iglesia Católica lo cogió como hereje y le dijo, niega, ¿no? Tu fe, porque él creía en la salvación pues, por la fe en Cristo, ¿no? No como la Iglesia Católica que cree la salvación por obras, ¿no? Tú haces obras buenas, se pesan con las obras malas y puedes ir al cielo, ¿no? O si no te mueres, pues se te hace una misa y del purgatorio con misas vas saliendo. Es totalmente equivocado, la Biblia no muestra absolutamente nada de eso. Él entonces protestó en contra de eso antes de Martín Lutero, estamos hablando del siglo XIII todavía, ¿no? Un pre-reformador se le conoce. Y lo cogieron y la Iglesia Católica dijo, niega esto, y no quiso negar, lo quemaron vivo. Y mientras lo pusieron en el poste y le pusieron el fuego para quemarlo, él murió cantando un himno. ¿Ve? Porque el problema mayor fue solucionado. El problema temporal es eso, temporal. ¿Sí? Horno de fuego, ¿no? La verdad que se comunica aquí es acerca de la intensidad del infierno. En un horno hay poca oportunidad para que el calor escape,
no hay lluvia para mojar las llamas, no hay brisa para traer frescura o alivio. De la misma manera, la intensidad de los sufrimientos del infierno nunca será reducida, jamás. Sigamos, por favor. Mateo 8:12. Y dice el texto, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Ahora aquí habla de las tinieblas de afuera. Al infierno también se le conoce como las tinieblas de afuera. ¿Y qué comunica esto? La verdad que se comunica aquí es acerca de la separación de los habitantes del infierno, ¿no? Ellos van a estar, dice, separados. ¿Separados, pero de qué? Son expulsados y ningún lugar se encuentra para ellos. Son separados no solamente de Dios, sino de la comunión con los demás. El infierno es un lugar de aislamiento. No es que estarán ahí como pintan, ¿no? Se van al infierno y están tomando su cerveza con Satanás. Y Satanás está fuerte, bailando. No, Satanás cuando sea lanzado al infierno, será lanzado para sufrir, no para reinar, porque quien reina en el infierno es el mismísimo Dios con su justicia, su juicio. No es para temer a Satanás, es para temer a Dios mismo. Por eso siempre les dije, ¿no? Dios te ofrece la oportunidad de siendo quien es, de siendo el ser más poderoso del universo, te ofrece la oportunidad de que seas su hijo o que seas su enemigo. ¿Qué preferirías, Pedrito? ¿Enemigo o hijo de Dios? Ah, inteligente. Va a ingresar a la uni. Entonces, el infierno es un lugar de aislamiento absoluto e insoportable, completamente separados de la vida y luz de Dios. ¿Qué más? Judas 13. Judas 13. Dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ahora se le conoce oscuridad de las tinieblas. ¿Mm? Ahora, tinieblas, no ves nada, pues. Te da la idea de soledad, ¿no? Y eso es otra descripción del infierno, ve, Cristian. Hay muy pocas cosas más solitarias que la oscuridad completa. Hay un gran sentido de desesperanza relacionado a la condena de esa clase de oscuridad. Eterna, intensa, intensidad mantenida, no sostenida, no mermará, ¿no? Sufrimiento. O sea, hay mucho, ¿no? Que se está hablando, que se está comunicando del infierno para un mismo lugar, ¿eh? Para un mismo lugar. Sigamos, por favor. Apocalipsis 20:14. Apocalipsis. Apocalipsis 20:14. Dice lo siguiente. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, dice. Eso es lo que está mencionando aquí Cristian. ¿Cómo dice? Es otra manera de llamarle al infierno. Otra manera de llamarle al infierno. Uh-huh. ¿Inframundo? Eso es de videojuegos, creo, ¿no? De video. ¿Ah? Algo así, ¿no? Del mundo, el inframundo, el lugar de los demonios, creo, algo así, ¿no? Algo así creo que le llaman. Pero tiene una connotación no de sufrimiento, en realidad, como del infierno bíblico, ¿no? Sino más bien donde están viviendo, operando, están haciendo sus cosas, en pequeño sufrimiento, algo así. Muy bien, sigamos.
Entonces, ¿qué hice? Apocalipsis 20:14. A la muerte segunda. Ahora es la que el infierno es llamado la muerte segunda. Hay una muerte primera. La muerte primera es la biológica, pues, ¿no? Mueres. Pero luego son el incrédulo, en caso de aquí, de la muerte y el Hades, son lanzados, dice, ¿a dónde? A la muerte segunda, ¿no? Que es, ¿qué es la muerte segunda? No es otra cosa más que el tormento eterno, pues. Leamos juntos. El destino final del impío es justo lo contrario al del creyente. Para el creyente ya no habrá temor a la muerte. Hebreos 12, 14, 15 nos dice eso, ¿no? ¿Para qué temerle a la muerte? Leamos, por favor. Hebreos. Hebreos 12. Hebreos 2, 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nosotros ya no tememos a la muerte porque Cristo nos liberó, ganó para nosotros vida eterna. Por lo tanto, sabemos que la muerte solamente es un estado, una sombra, como dice el Salmo 23, ¿no? Aunque ande por lugares de sombra, valles de sombra de muerte. No es la misma muerte, por así decirlo, es solo la sombra, porque Cristo quitó por completo para nosotros ello, ¿no? Por eso es que el creyente al morir puede morir en paz, descansar sabiendo que espera su Redentor, ¿no? Pero los incrédulos van a la muerte segunda. Eso es, la muerte segunda. Sigamos. En contraste, el impío vivirá en un estado de muerte incesante. Esa es la muerte segunda, muerte incesante. Es decir, tendrá existencia consciente, pero ninguna de las bendiciones, esperanzas o gozos de la vida. No lo va a tener. No lo obtendrá. Muy bien, pregunta ahora para ti. Habiendo considerado algunos de los nombres descriptivos del infierno, ¿cómo describirías el infierno a alguien más? ¿Qué le dirías, Elsie, acerca del infierno? ¿Cómo ahora le describirías el infierno a alguien? Es peor de lo que nos imaginamos. Yo no alcanzo una descripción de verdad. Es mucho más. Es, ¿no?, mucho más. Es mucho más. ¿Hay que advertirle a las personas de esto? Obviamente. ¿Hay que decirles que su problema mayor es ese? Claro que sí. De eso se trata. Por eso somos iglesia. Las personas dicen, iglesia, esos están ahí locos nomás. Y sabemos que es cierto, hay iglesias donde están locos y solamente buscan sacar dinero a la gente, ¿no? Dinero, dinero, dinero nomás. Pero espérense, en realidad es el mensaje que Cristo nos ha mandado a predicar. De esto se trata. Por eso nos esforzamos, por eso estamos aquí, por eso es que vamos a la iglesia para conocer mucho más y poder decirle a nuestra familia, este es el problema mayor. Sal de ahí, arrepiéntete, búscalo. Tus problemas no son nada, hay un problema más grande. Eso es la buena nueva. Evangelio significa buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? De que Dios quiere perdonar tus pecados. ¿Eh? Y si no lo hace, ¿qué pasa? Este es el estado en donde llegarán, ¿no? Derechito, ¿no? Muy bien, las advertencias del infierno, de evitar el infierno a toda costa, para terminar. Los terrores del infierno son claramente comunicados en las advertencias de la escritura, de las escrituras, de evitar el infierno a toda costa. De todos los terrores que podrían venir sobre un hombre, el infierno es el peor. ¿Ve?
El infierno es el peor de todos los terrores del ser humano. No se olviden. Es importante notar que Jesucristo habló más acerca del infierno que todas las otras personas bíblicas juntas. Si se han dado cuenta, todos los textos son palabras de Jesús acerca del infierno. Él enseñó de manera clara y directa acerca de las realidades del infierno y dio a los hombres las más grandes y severas advertencias de huir de la ira venidera. Siempre dijo Cristo, huyan, escapen, hey, tengan cuidado. Siempre Cristo advirtió eso. Él no vino a decir, ven, escapa de tus problemas, escapa de tu economía mala, escapa de tu pobreza, ven a mí. Él no dijo eso, porque eso son cosas temporales. Uno puede morir pobre y luego vivir eternamente con el Señor, ¿no? Uno puede morir rico y vivir eternamente en condenación. Uno puede vivir sin problemas en esta vida, pero sin Cristo y pasar al mayor de los problemas para siempre. Uno puede vivir lleno de problemas en esta vida, pero con Cristo pasándolos bien y luego llegar al lugar donde jamás sufriremos. Perdón. Cristo sí prometió librarnos de todos nuestros problemas, pero acá no. Es cuando estemos con Él. No habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor con Él. ¿Sí? Muy bien, sigamos. Mateo 10:28. Ya avanzamos. Mateo 10:28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Eso hemos enseñado hace unas semanas. No teman a quien puede matar el cuerpo. Recuerden, el contexto en el que ellos están es el Imperio Romano. El Imperio Romano, un imperio fiero, que mataban sin asco. Sin asco. Colgaban a las personas, los crucificaban y los prendían ahí en fila, en el camino para que vean y no se rebelen. Ellos instituyeron lo que se le llamó la Pax Romana o la paz romana en ese tiempo. ¿Pero a base de qué? De crueldad, pues la gente tenía miedo de rebelarse. Pues ¿quién se rebelaría cuando ves que tu vecino y toda su familia está colgado, crucificado, quemándose ahí en el camino? ¿Ve? Y entonces en ese contexto viene Cristo y les dice, no teman a los que pueden matar el cuerpo. No teman. ¿Cómo minimiza los problemas temporales? ¿No? Más bien teman ¿a quién? A aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? ¿Satanás? Es Dios, no es Satanás. No es Satanás. Hay personas que le tienen miedo a Satanás. ¿Por qué? Estas dos de las más severas advertencias dadas por Jesucristo acerca de los terrores del infierno. Escribe tus reflexiones. ¿Qué nos comunican estas advertencias? ¿Qué nos comunican? Estas advertencias acerca de los terrores del infierno y la necesidad de temerlo. ¿Qué dirías tú, Teo? ¿Qué comunica esto del infierno? Porque acá se está advirtiendo, ¿no? ¿Sí o no? Que puede destruir, o sea, no solo lo temporal, sino en sí lo que te destruye no es el cuerpo, no es superficial el castigo, es intenso. Que no hay que temerle, ¿no? No hay que temerle a este mundo y sus problemas. No hay que temerle. No hay que temerle incluso a las personas que puedan matarnos. A quien hay que temer es a Dios. Eso es el asunto. Eso es el asunto. El mundo en los tiempos de Jesús estaba lleno de guerra, hostilidad, mercenarios y tiranos implacables. El ejército romano era tan cruel como poderoso. Sin embargo, a pesar de todos esos peligros a los que la iglesia primitiva tendría que enfrentarse, Jesús advirtió a sus discípulos que temieran a Dios por encima de todo. ¿Qué es la enseñanza entonces aquí? Teme a Dios, ese es el asunto, teme a Dios.
Pero el mundo vive sin temer a Dios, por eso los políticos corruptos, las autoridades corruptas, por eso la proliferación de bares, ¿no? De drogadicción, de homosexualismo. No temen a Dios, no les importa a Dios. Y aquí viene el mismo Cristo y dice, teman a Dios, es de temer, no es sencillo, no es sencillo. Miren lo que dice Hebreos 10:31, por favor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué diría horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo? ¿Por qué? Terrible cosa. ¿Por qué? Porque eso es infierno. Las torturas más continuas de esta vida están limitadas tanto en su intensidad como en su duración. Cualquier problema que uno tenga es leve. Pero la ira de Dios en el infierno es incomprensible y eterna. Eso es lo que está diciendo Cristo. 2. Jesús y los autores bíblicos no solo enseñaron acerca de los terrores del infierno, también advirtieron a los hombres que evitaran la condenación del infierno a toda costa. Lucas 13:24. Lucas 13:24. Dice lo siguiente. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Está hablando de evitar el infierno y de entrar a la presencia del Señor, al reino de Dios. ¿No? Esfuércense, pongan de su parte, está diciendo. Pongan de su parte. No es que solamente eres cristiano, ya el Señor me ha salvado y vivo como me da la gana. Esfuérzate, pon de tu parte para servir al Señor, ¿no? La palabra esforzados viene de la palabra griega agosinomai, que significa contender, agonizar y trabajar fervientemente y con gran celo. Eso es. Pon de tu parte fuertemente. Aunque la salvación es gratis, el Señor sigue diciendo, pon de tu parte. Aunque la salvación es del Señor, Él sigue diciendo, pon de tu parte. ¿Ve? Mateo 18:8, otra vez. Mateo 18:8 dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o mango que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno, en el infierno de fuego. Otra vez, Jesús está advirtiendo. Eviten el infierno. Ese es el mayor de los problemas. La nota, estos pasajes no deben ser tomados literalmente. Jesús no está enseñando que la automutilación es un medio efectivo y adecuado para restringir nuestras pasiones. Imagínate un ladrón. Mi mano me lleva a robar y se corta incluso las dos manos, todavía exagerado, ¿no? Ahora sí ya no voy a robar. Pero la próxima vez que ve que ahí hay dinero y no hay nadie, lo quiere hacer todo y solo que ya no puede, pero lo quiere. El asunto está que en su corazón todavía es un ladrón. Así que no te está diciendo que te automutiles, no está diciendo eso. Simplemente está enseñando que debemos lidiar radicalmente con el pecado debido a sus aterradoras consecuencias. Lidia con el pecado, trabaja en él. Eso es una lucha constante. Lidia con el pecado, es lucha con él. Pero el Señor te da fuerzas para hacerlo. Y muchas veces caes derrotado. Pero el Señor te da la fuerza para levantarlo. Pero sigues con lucha, sigues de pie. Es como un boxeador que sale de ring en ring, pero nunca se da por vencido. Un asalto pierde, pero en otros sigue dándole. Y tiene la fuerza del Señor para vencer. ¿Sí? 3. Habiendo considerado la advertencia bíblica de evitar el infierno a toda costa, describe tus reflexiones
Escribe tus reflexiones. ¿Cómo advertirías a otros acerca del infierno? Eso medítalo. ¿Cómo le advertirías? ¿Qué le dirías? Conociendo ya estas realidades y verdades. Creo que ha sido una clase muy necesaria, ¿no? Que aunque sabemos que en temas sobre las interpretaciones, Cristian, eh, incluso como dijimos, los académicos no se ponen de acuerdo, pero al final de cuentas el principio es único. Lugar de tormento y lugar de bienaventuranza. Suficiente. De eso es lo que se trata. Ah, sí tiene. Tiene reformado, sí. Él tiene. Él es un bautista mucho más superficial, por así decirlo. Pero vaya, la superficialidad de ese hombre hay que aprender bastante de MacArthur. MacArthur es la excelente, excelente. Pero si te vas en temas escatológicos, sigue siendo nuestro hermano, pero ya nosotros tenemos que tener cuidado en la escatología. Pero igual, hermoso MacArthur, nunca vamos a decir no lo escucho. Es un hombre excelente. Él es de una línea pastoral de 4, ¿no? Su papá, su abuelo, su bisabuelo. En el caso de Sproul, creo que él nomás es pastor. Pero miren, de todas maneras el Señor usa de muchas maneras, ¿no? Pero MacArthur aprendió de Sproul. Él mismo lo reconoce en sus videos. Lo reconoce. Lo reconoce hermosamente. Él me trajo a la doctrina reformada que yo no conocía, dice MacArthur. Yo estaba ahí en la periferia. Pude haberme hasta perdido, dice, siendo medio de ser un bautista así medio independiente, ¿no? Pero él le trajo las verdades sólidas, las verdades reformadas. Muy bien, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Pregunta? Bueno, según el material, la mayoría de descripciones del infierno las hace Jesucristo, tengo entendido. Pero también, según el material, dice que solo son débiles descripciones acerca de lo que ha de venir. Entonces, debo entender que Jesucristo se limitó en nuestro lenguaje para explicar esto. Es que, mira, Cristo se hace hombre y como hombre también está usando lenguaje. Ahora, no es Cristo quien lo escribió, recuerda. Es los apóstoles o en el caso de Mateo, bueno, un apóstol, Marcos incluso fue un asociado de los apóstoles, Lucas también otro asociado de los apóstoles, pero ellos escribieron en el lenguaje limitado, ¿no? Pero las grandezas de lo que estábamos ocurriendo, de lo que escuchamos. Y Jesús estaba hablando en el lenguaje para que nosotros pudiéramos entender, ¿no? Pero obviamente las realidades son mayores. No estamos diciendo que es limitado porque Dios es limitado, ¿no? No. Cómo incluso Dios podernos revelar completamente quiénes somos en medio de esta mente todavía finita, no glorificada. ¿Cómo hacerlo todavía, no? Muy bien, vamos a orar para terminar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta enseñanza extensa, pero a la misma vez, Padre, entendemos que es de mucho valor para nuestra alma, para nuestro entendimiento. Te pido, Padre Santo, que cada uno de nosotros meditemos en estas realidades. Que, Señor, nos esforcemos más y más en apartarnos del pecado, en verte a ti como lo más hermoso y de cómo es que entregaste tu vida para librarnos de ti mismo, de tu mano, de librarnos del infierno que preparaste para Satanás y sus demonios. Para librarnos de ahí es que tú entregaste tu mismísima vida en sacrificio para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Lo hiciste tú mismo, oh Cristo. Te damos gracias por ello. No permitas que nadie aquí rechace ese hermoso sacrificio y esa hermosa invitación de venir a ti en arrepentimiento y fe. Te damos gracias por todo el inmenso amor que nos das. Amén. Muy bien, la próxima semana terminamos el discipulado. Terminamos el discipulado.